la realidad del infierno. La discusión de saduceos y fariseos era algo cotidiano en los tiempos de Jesús. Eran dos grupos religiosos que existían de los muchos en los tiempos de Jesús y los apóstoles, que servían en el templo y dedicaban un servicio a Dios. Eh, y discusión de diferentes temas, principalmente en el tema de la resurrección. ¿Por qué? Porque los saduceos solamente consideraban los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, como libros inspirados por Dios. El resto de libros como profetas, salmos, libros históricos del Antiguo Testamento lo consideraban solamente como provechosos, pero no para como inspirados por Dios. En cambio, los fariseos sí consideraban estos libros del Antiguo Testamento completos como inspirados por Dios, ¿no? Los profetas mayores, menores, los salmos. Y justamente en los libros de los profetas mayores, tanto en Isaías 26:19 como en Daniel 12:2, se encontraban referencias acerca de la resurrección. Es por eso que los saduceos rechazaban la resurrección, porque no creían en estos libros como inspirados por Dios. Y había discusión entre ellos constantemente acerca de este tema, como muchos otros. ¿Por qué digo esto? Porque justamente en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículos 7 y 8, sucede algo donde Pablo está dando su discurso y al darse cuenta que habían saduceos junto con los fariseos cuando lo estaban acusando, ¿no? De estar predicando el nombre de Jesús, él menciona algo importante. En el versículo 7 y 8 dice, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Pablo se dio cuenta que no creían en la resurrección y él toca el tema de la resurrección para que haya una división entre ellos y la discusión. ¿A qué va todo esto? Algo muy importante, de que el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento está escondido. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento tiene su contenido. Por lo tanto, el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento es revelado y de esa manera el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento es explicado. Algo muy importante que quiero resaltar es que es importante que consideremos toda la Biblia para apoyarnos en una enseñanza o doctrina bíblica. En este caso, el tema del infierno. Hechos capítulo 20, versículo 27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, dice el apóstol a la iglesia, todo el consejo de Dios. No hablemos solamente de una parte de la escritura, no solamente apoyemos nuestras doctrinas en una parte de la Biblia. Y esto justamente estoy diciendo porque voy a puntualizar cuatro cosas, 4 puntos, quiero decir, acerca antes de hablar en sí de la doctrina del infierno, ¿no? Esto solamente es una introducción, porque lo que quiero es que se note, que se vea y que se acepte que el desarrollo teológico de una doctrina va desarrollándose a lo largo de toda la Biblia. No solamente podemos hacer doctrina del Antiguo Testamento y sin considerar el Nuevo Testamento o excluir el Nuevo Testamento para nuestras doctrinas o nuestras enseñanzas. Necesitamos toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se va desarrollando una doctrina. En el tiempo de Jesús, los judíos no consideraban de repente mucho el tema del infierno. La gran mayoría de facciones judías, la gran mayoría de facciones judías de repente no creían en el infierno porque no estaba desarrollado en su plenitud. Recién cuando viene el Nuevo Testamento se va desarrollando más ampliamente esta enseñanza y doctrina. El punto número 2 es la caricatura que se hace muchas veces de esta doctrina. Hay una caricatura dentro del mundo secular, dentro de obras, como por ejemplo esta novela de Dante, de la Divina Comedia, o como cuadros, imágenes y otros, ¿no? Se hace caricatura y se trata de ridiculizar la doctrina del infierno, algo que no se ajusta a la enseñanza bíblica. Punto número 3 que quiero mencionar y enfatizar es el doble sentido de las palabras bíblicas. Por ejemplo, la muerte no necesariamente siempre va a significar inexistencia. La muerte también significa estar alejados de Dios o estar muertos en delitos y pecados, como dice la Escritura. Y eso es de acuerdo al contexto en que estamos leyendo el pasaje. Otra de las palabras que quiero enfatizar es la palabra dormir. La palabra dormir, cuando encontramos refiriéndose a los cristianos, a los creyentes que han muerto, solamente a ellos, porque es un dato muy importante, que nunca se va a referir a los impíos y a los pecadores y a los malvados, como dormir, como que ellos están durmiendo. No, solamente se va a referir a gente piadosa,
Este término de dormir es un eufemismo, es un eufemismo, ¿no? De la muerte. Entonces es solamente para referirse a creyentes. Vamos a ir a dos pasajes bíblicos. Isaías capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, dice el texto. ¿Qué resucitará según lo que dice el profeta Isaías? El cadáver. El cadáver es el que va a resucitar. Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y luego dice el texto que aparecieron a muchas personas en la ciudad. ¿Qué está durmiendo, según lo que menciona el texto? ¿Qué está durmiendo? El cuerpo muerto, el cadáver está durmiendo. ¿Qué resucitó? El cuerpo, el cadáver resucitó. Tengamos en cuenta eso. Ahora quiero oír lo que dice la historia. ¿Qué dice la historia de la iglesia? Del primer siglo al siglo V, ni los padres apóstoles, ni los padres de la iglesia, ni los herejes, ni siquiera sostuvieron la idea del aniquilacionismo, tal y como lo conocemos hoy, como lo profesan dos grupos religiosos por ahí, que creen en el aniquilacionismo, y muchos otros por ahí, tal vez. Aunque algunos de ellos, solo algunos, deslizaron ideas similares, pero no iguales a las que hoy en día se profesa, se cree y se predica mucho. Muchos otros padres apostólicos, padres de la iglesia, defendieron la idea del infierno como un lugar de castigo eterno consciente. Por eso es importante rastrear nuestras creencias en la historia de la iglesia. Tenemos 20 años de historia y si nuestras creencias no son rastreadas a lo largo de estos 20 siglos y si se originaron hace 100 años, hace 500 años, bueno, dudemos de esa creencia. Si nuestros ancestros creyentes, nuestros hermanos cristianos del primero, segundo, tercer siglo no lo creían, no lo conocían, y nosotros hemos inventado esta historia o lo hemos copiado de repente de un líder religioso que por ahí se le ocurrió inventar el tema del aniquilacionismo, por ejemplo. Bueno, dudemos, esa creencia será bíblica o no será bíblica, no se rastrea a lo largo de la historia de la iglesia. Por lo tanto, entonces yo no tengo por qué creerlo ni aceptarlo. Tiene que estar validado primeramente por las escrituras y segundo por la historia, la tradición, la historia de nuestra fe, que se encuentra resumido en el símbolo de la fe cristiana, la fe histórica. ¿Y cuál es el símbolo de la fe cristiana? Que declaramos creer, abrazar y confesar: el credo apostólico. Después de haber dicho esto, vamos a ir al carácter de Dios. Vamos a ver los atributos de Dios, aunque no lo vamos a ver todos, pero vamos a ver algunas partes de los atributos de Dios, que se ven reflejados en su carácter también. Isaías 6:9 resalta la santidad de Dios, que dice: el uno y el otro da voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este Salmo 11:7 resalta la justicia de Dios, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Juan 3:36 vemos otra faceta de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Acá vemos que se está hablando de la ira de Dios. Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hebreos capítulo 10, versículo 30-31, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿A qué voy con esto? De que nosotros conocemos sus atributos, de repente, de que nos hablan mucho de que Dios es amor, compasivo, misericordioso. Claro que sí, claro, Dios es amor, lo creemos, Dios es amor, es compasivo, perdonador, misericordioso, bondadoso, benigno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos olvidamos de esta parte de su carácter. Nos olvidamos que también Dios es santo, santo, santo. Dios es justo, Dios es ira, Dios es fuego consumidor, Dios es vengador, Dios es horrenda cosa, es caer en manos del Dios vivo.
No hablemos solamente de una parte de sus atributos. Hablemos de Dios de forma completa e integral, de todos los atributos de Dios. Dios es amor, pero Dios es santo. Dios es compasivo, pero Dios es justo. Dios es misericordioso, perdonador, pero también no te olvides que Dios es ira y fuego consumidor. Cuidado, hablemos de todo su carácter, no de una parte, sino de todo en conjunto. Ahora entremos al tema del espíritu, alma y cuerpo. Tanto creyentes como incrédulos tienen un hombre interior, o esotropos, alma psique, espíritu neuma, mente neus, corazón cardia, y un hombre exterior, o exotropos, cuerpo soma, carne sarx y sus paralelos en el Antiguo Testamento hebreo, alma nefesh, neshama, espíritu ruach, etcétera, 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 y otros términos más que también tanto en el hebreo como en el griego usan para referirse al hombre, tanto interior o al ser del hombre, ¿no? Vamos a ir a algunos textos bíblicos. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre, Adán, del polvo, afar, de la tierra, Adama, y sopló nafax en su nariz, aliento, neshama, de vida. Y fue el hombre un ser nefesh, viviente. He mencionado algunos términos hebreos, claro que sí, porque por lo menos en este texto vemos que el hombre, que es un ser viviente, está compuesto del polvo de la tierra más el aliento de vida. Observemos eso. Ahora quiero ir a un texto del Nuevo Testamento. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, neuma, alma, psique y cuerpo, soma, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. He mencionado el texto más los términos en griego. Por lo menos en este texto bíblico vemos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, viendo tanto Génesis como Tesalonicenses, por lo menos el hombre es un ser dicótomo, pues, un hombre exterior y un hombre interior. Génesis capítulo 35, versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, Nefesh, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué vemos en este texto bíblico? Algo muy importante, que un cuerpo sin alma está muerto. Eso dice el texto, ¿no? Claro, eso dice el texto. En ese sentido, conforme el texto leído, la muerte física es la separación del alma del cuerpo. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo soma sin espíritu neuma está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En este texto bíblico también vemos algo parecido al texto de Génesis. ¿Un cuerpo sin espíritu está muerto? Sí. En ese sentido, la muerte física es la separación del espíritu del cuerpo, que claro, nos menciona la Biblia acerca de qué es la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? La separación del alma, del espíritu, del cuerpo. Primera de Reyes capítulo 17, versículo 21 y 22. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma nefesh de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma nefesh del niño volvió a él y revivió. Según lo leído, ¿el alma es el cuerpo físico? No, no, de ninguna manera. El alma, al volver al cuerpo físico, le dio vida, según la lectura del texto. La respuesta es sí, cuando volvió el alma al niño, revivió. Job capítulo 27, versículo 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito, ruaj de Dios en mis narices. Dice Job. ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en Job? ¿Qué dice Job? ¿Qué hay en mí? La respuesta es mi espíritu, mi alma hay en mí. Job capítulo 32, versículo 8. Ciertamente espíritu, ruaj, hay en el hombre, y el soplo, neshama del omnipotente le hace que entienda. ¿Qué hay en el hombre? ¿Qué hay en el hombre? Espíritu y o alma. Lucas capítulo 8, versículo 55. Entonces su espíritu, Neuma, volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Esta muchacha había muerto. Bueno, ¿a dónde volvió su espíritu? ¿A dónde volvió su espíritu? Según el texto leído, la respuesta es
a su cuerpo muerto o dormido, como menciona el versículo 52, versículos anteriores, dice, ¿no? Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, ¿no? Jesús dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme, duerme, el cuerpo duerme, y su espíritu volvió a ese cuerpo que estaba durmiendo. Lucas capítulo 23, versículo 46. Jesús está en la cruz, a punto ya de expirar, y él dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El Señor Jesús es recibido en espíritu por el Padre, según el texto leído, porque él está haciendo una oración a su Padre, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu, porque mi cuerpo quedará acá clavado. La respuesta es sí, el Señor es recibido por el Padre en espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué importante la traducción que estamos leyendo y las muchas, casi todas las traducciones que traducen de esta manera, excepto dos traducciones de dos religiones que traducen de diferente manera, de forma tendenciosa, para darle un énfasis distinto, ¿no? Y lo traducen así, de cierto te digo que hoy, estarás conmigo en el paraíso. Totalmente errada ese tipo de traducción. Porque el sentido o la palabra griega que se encuentra ahí, semerón, hoy, es para respaldar o dar el énfasis a las palabras posteriores que está diciendo Jesús. No las anteriores, pues no tendría ningún sentido decir de cierto te digo hoy, está... Qué ridículo, qué fea traducción, qué errada traducción, qué tendenciosa traducción. No puede ser traducido de esa manera. No hay ningún otro pasaje en las Escrituras que corrobore eso. Busquemos en toda la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, cuando Jesús siempre menciona, de cierto te digo, de cierto te digo, de cierto te digo que harás esto, de cierto te digo esto, pero jamás encontraremos otro texto que diga, de cierto te digo hoy, sucederá este acontecimiento. No hay, no existe eso. ¿Por qué traducir así? Totalmente mal. Y este pasaje justamente similar en la forma como está estructurado con Marcos capítulo 14 versículo 30, donde Jesús está con Pedro y le menciona, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que yo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. El hoy es para enfatizar, para respaldar las palabras posteriores, no las anteriores. Pues justamente ese ladrón iba a estar en el paraíso ese mismo día. Jesús le prometió. Él había ido al Padre en espíritu, había ido al Padre y lo iba a recibir a este ladrón ese mismo día en el paraíso, en el cielo. Pues el paraíso de Dios es el destino inmediato de los espíritus de los justos después de la muerte física. Pues Jesús prometió en Juan capítulo 10, versículo 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué promesa del Señor. Tenemos la promesa de la vida eterna. Nunca pereceremos, nunca moriremos. Aunque nuestro cuerpo muera, nuestro espíritu vive y partirá a la presencia de Dios. Nuestro espíritu será recibido por el Señor, como lo fue también con Esteban. En el libro de los Hechos capítulo 7 versículo 59 encontramos algo importante. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Jesús fue recibido en espíritu por el Padre. El ladrón en la cruz fue recibido también porque le dio esa promesa el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora Esteban es recibido en espíritu por Jesús. Nuestro espíritu, cuando nosotros los creyentes muramos, ¿por quién será recibido? La respuesta es por el Señor Jesús. El cielo, el paraíso es el hogar de los espíritus de los justos, dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 23.
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Espíritus de los justos hechos perfectos en forma plural. No pereceremos jamás. Es la promesa del Señor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién está en el hombre? La respuesta es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre está en el hombre. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La distinción del cuerpo físico y el espíritu del hombre. Vemos aquí en este texto bíblico y en otros más que voy a presentar. Hay una distinción. Cuerpo físico y del espíritu del hombre. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Según el texto, ¿el espíritu del hombre se puede contaminar? Sí, porque ahí está diciendo que limpiémonos de toda contaminación tanto de carne como de espíritu. 1 Corintios capítulo 7, versículo 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ahora, ¿la santidad debe ser en cuerpo y en espíritu, según el texto leído? Sí, en las dos áreas de nuestro ser, tanto interiormente como exteriormente. La santidad debe ser interior y exterior, cuerpo y en espíritu. 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Vemos aquí una clara distinción tanto del hombre exterior como del hombre interior. Una distinción. Y lo seguiremos viendo con los pasajes que vienen después. Romanos capítulo 7, versículos 22 y 24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El hombre interior se deleita en la ley de Dios. Y el cuerpo, el hombre exterior, no se deleita en la ley de Dios. Hay siempre una guerra constante, una lucha interior, ¿no? Entre nuestro espíritu y nuestra carne. Ahí hay la guerra, ¿no? En querer hacer la voluntad de Dios o querer hacer la voluntad de la carne. Efesios capítulo 3, versículo 16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Filipenses capítulo 1, versículo 22 al 24. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, necesario por causa de vosotros. Pablo era consciente, que está escribiendo a la iglesia de Filipenses, era consciente que él estaba viviendo en la carne y que él, si partía, iba a estar con Cristo, y él estaba en estrecho, no sabía qué decisión tomar. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero por causa de la obra, por causa de ustedes, tengo que quedarme todavía en la carne. Ahora nosotros, ¿quedar en la carne o partir y estar con Cristo, no? Creo que muchos de nosotros los cristianos deseamos a veces partir y estar con Cristo, pero si estamos sirviendo a Dios, sirviendo a Cristo, sirviendo a la iglesia, a veces quedar en la carne es necesario por causa de la obra, ¿no? ¿Qué o quién va a partir en este texto bíblico que hemos leído? Pues Pablo. ¿En cuerpo? ¿En carne? No, va a partir en espíritu. Su alma iba a partir, su espíritu iba a partir a la presencia del Señor. ¿No? ¿A dónde? A la presencia del Señor, a estar con Cristo en el cielo, en el paraíso. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 14. Tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Vemos tanto Pablo como Pedro eran conscientes que estaban en el cuerpo. Pedro consideraba que estaba en el cuerpo en este texto que menciona. Claro que sí, él estaba en este cuerpo, en su cuerpo.
Pedro, igual que Pablo, eran conscientes que estaban en la carne o el cuerpo y pronto debían abandonar el cuerpo o la carne. Claro que sí. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 6, también versículo 8 al 10. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos, si más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, sea bueno o sea malo. Miren cómo Pablo está haciendo igualmente, siguiendo la misma idea, de estar en el cuerpo, está ausente del Señor. Ahora, si está ausente del cuerpo, está presente al Señor. ¿No? Qué interesante lo que dice aquí en esta carta de Corintios. Entonces vemos una cosa. Quiero resaltar algo en la pregunta que quiero hacer. ¿Soy un cuerpo o estoy en el cuerpo? Según lo que Pablo, Pedro y lo que de los textos anteriores leídos, la respuesta es estoy en el cuerpo. Estoy en el cuerpo. ¿Estamos presentes en el cuerpo y ausentes del Señor o estamos ausentes del cuerpo y presentes al Señor? Creo que todos los que estamos aquí escuchando este video, creo que todos estamos presentes en el cuerpo y ausentes del Señor. Pero un día vamos a estar ausentes de este cuerpo y vamos a estar presentes al Señor, porque no pereceremos jamás. Es la promesa del Señor para nosotros. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Vamos a ver algunos puntos en este texto leído. En primer lugar, vemos que las almas habían sido muertos. Habían almas bajo el altar de los que habían sido muertos. Y estas almas que estaban bajo el altar y que habían sido muertos, ¿estaban en dónde? En el altar, bajo el altar. ¿Qué significa el cielo? La presencia del Señor. Están en el cielo. Y estas almas claman a gran voz diciendo: Señor santo y verdadero, ¿cuándo nos vas a juzgar y vas a vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué nos dices? Estas almas están conscientes de su condición, conscientes de lo que les sucedió. Y la respuesta es que descansen todavía un poco de tiempo. Bueno, dejen de clamar, descansen de estar clamando. Yo voy a hacer justicia en su debido tiempo. Falta poco, que ya voy a hacer justicia. Todavía falta algo, que tienen que, sus consiervos que están en la tierra, tienen que ser muertos como ellos, ¿no? Las almas están esperando en el cielo sus consiervos que aún tienen que morir en la tierra para llegar al cielo y completar el número de los elegidos. Igualmente, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Igualmente, como el texto anterior, vemos que estas almas de los decapitados, o que de los que habían sido muertos por causa de la decapitación, están en el cielo, están en la presencia de Dios. Estas almas viven y reinan con Cristo, como dice el libro de Apocalipsis también, capítulo 3, versículo 21, que se le escribe a la iglesia de la Odisea. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono significa el reinado de Cristo, y Él comparte ese reinado con los vencedores. Y estas almas han vencido en la tierra, han muerto, han sido decapitados y ahora están en la presencia del Señor, reinando junto con Él. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos, con Él también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahora, hay dos pasajes bíblicos en las Escrituras, o dos relatos,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo, por ejemplo en 1 Samuel capítulo 28, versículo del 11 al 15, donde menciona al profeta Samuel, que ya había muerto años antes, es hecho venir por un momento, ¿no? Su espíritu, su alma es hecho venir de la muerte por un momento para declarar algo, para decir algo, ¿no? En ese momento. Entonces, este acontecimiento es importante porque vemos que la región lo de los espíritus, ¿no? Donde las almas se encuentran. Igualmente sucede con Moisés y Elías. En los relatos de Mateo, capítulo 17, versículo 3 al 4 y los paralelos, vemos estos dos gigantes de la fe, de alguna manera que también habían sido muertos siglos antes, ¿no? Aparecen por un momento en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración, donde Jesús está con sus discípulos, ellos vienen y se presentan y empiezan a conversar con el Señor. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo vemos la realidad de este mundo espiritual, ¿no? Donde los espíritus de los justos se encuentran, ¿no? Y de alguna manera son hechos venir por un momento para hacer ciertas actividades. Entramos a la sección del tema del infierno. Hay varias palabras que se usan en el Antiguo y el Nuevo Testamento para referirse a ese lugar: Seol, Jena, Hades, abismo, tártaro, sepulcro, etc. La palabra infierno deriva del latín infernum, que significa lugar inferior o las regiones bajas. A su vez, infernum proviene de inferus, inferior, que está debajo. Vamos a ver el origen y la evolución de forma breve. Número 1, el latín clásico. Infernum se refería al lugar subterráneo en la mitología romana, equivalente al Hades griego, donde residían las almas de los muertos. Punto número 2, en el cristianismo. La Vulgata, que es la traducción latina de la Biblia, usó infernum para traducir el griego Hades y hebreo Seol, que originalmente aludían al reino de los muertos. Ahora vamos a ir a los textos bíblicos que dan respaldo a este lugar referido. Job capítulo 10, versículo 11, también el versículo 20-22. Menciona Job: me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Vemos aquí algunas preguntas que planteo y también las mismas respuestas salen del mismo texto. Job describe el cuerpo humano como vestido. Claro que sí, lo describe con piel, carnes, tejido, huesos, nervios. ¿Cómo se describe el lugar donde Job cree que iría? La respuesta es tierra de tinieblas, sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, sin orden y densas tinieblas. Vamos a ir a Job capítulo 18, versículo 14 al 21. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya, piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Preguntas: ¿cuál será la morada del impío según Job? ¿Qué lugar será para quien no conoció a Dios? La respuesta es tinieblas al rey de los espantos. Salmo capítulo 9, versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. La pregunta es, ¿acaso no todas las gentes, sean buenos y malos, serán trasladados al Seol? La respuesta se desprende de este mismo texto bíblico. No, en este contexto, el sentido de Seol aquí es el lugar de los malos, no de los buenos. Vamos a ir a Proverbios capítulo 15, versículo 24. El camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del Seol abajo.
Si la palabra Seol significara aquí sepulcro, ¿qué sentido tendría seguir el camino de arriba si al final todos vamos a morir y terminar en el sepulcro? Lógico, el sentido de ir para arriba es evitar a toda costa acabar abajo en el Seol, en el infierno. Vamos a ir ahora al Salmo 88, versículos 6 al 12. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Vemos aquí una descripción poética del salmista acerca de la tierra del olvido, el Abadón. Hoyo profundo, tinieblas, lugares profundos, encierro y la ira de Dios de forma permanente y continua. Y esto se ajusta justo a lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36, ¿no? El que cree en mí tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mateo capítulo 5, versículo 22 y también el 29 y 30, que menciona en el Nuevo Testamento. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno, el griego es gena, de fuego. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vemos en este texto que en el juicio el que sea hallado culpable será echado con todo su cuerpo al Jena de fuego, al infierno de fuego. Mateo capítulo 18, versículo 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, en el Jena de fuego. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En estos textos leídos vemos una descripción del lugar donde irán a parar los culpables después del juicio. Fuego que no puede ser apagado, fuego que nunca se apaga, fuego eterno donde el gusano de ellos no muere, el infierno de fuego. Qué terrible descripción del lugar y del destino de aquellos que sean hallados culpables en el día del juicio. Mateo capítulo 10, versículo 15. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Justamente también lo dice Mateo capítulo 11, versículo 24, un texto similar a este que hemos leído. 11:24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Lucas capítulo 10, versículo 13 al 14. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo que sentadas en silicio, en ceniza, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio
será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Hay una pregunta que se desprende de estos dos textos y de los textos que leeremos después. ¿Hay grados o niveles de castigos después del juicio? ¿Hay grados y niveles de castigos después del juicio? Porque habla de será más tolerable el castigo. La respuesta se desprende de estos dos mismos textos. Claro que sí, hay grados y niveles de castigo. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27 y también el versículo 29. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto del cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dice el escritor de Hebreos. Mayor castigo habrá para el apóstata, para el que pisotea al Hijo de Dios. Un juicio horrendo vemos aquí, y hervor de fuego para los adversarios, y el mayor castigo para los apóstatas. Entonces se desprende la pregunta del mismo texto. Si hay mayor castigo, hay también menor castigo. La respuesta es sí, porque hay grados y niveles de castigo. Mayor castigo, menor castigo. Más tolerancia, menos tolerancia. Mateo capítulo 23, versículo 14-15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un proselito y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Si hay mayor condenación, como menciona el texto bíblico, entonces también hay menor condenación. Claro que sí, porque hay grados y niveles de castigo. Mayor condenación, mayor castigo, menor condenación, más tolerante, más tolerable el castigo o mayor el castigo. Mateo capítulo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Acaso el cuerpo y el alma no son los mismos? La respuesta es no, no son los mismos. El texto nos muestra una clara distinción. ¿Se puede matar el cuerpo sin matar el alma? Claro que sí, como nos enseña el texto bíblico. Hemos visto en todos estos textos varias cosas, una descripción del infierno, hemos visto la tolerancia o los grados y niveles de castigo también, pues destruye totalmente el aniquilacionismo, que creen que todos los malos o los perversos, los impenitentes, los impíos, irán y serán destruidos instantáneamente. Y vemos ahora que la distinción que se hace entre el cuerpo y el alma. Y habla acá en un término de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero la palabra destruir, apolomi, muestra la idea de que necesariamente que comunica, la idea que comunica no es la de extinción, sino de ruina, no del ser, sino del bienestar. Esto queda claro basado en el uso que se le da, como por ejemplo en muchos pasajes bíblicos, por ejemplo en la rotura de los cueros de vino, Lucas 5:37, en la parábola de la oveja perdida, esto es la pérdida para el pastor, lo que es metáfora de la destrucción espiritual o de la destitución espiritual. Lucas capítulo 15, versículo 4, Lucas capítulo 15, versículo 6, etcétera, etcétera. O sea, la idea es de perdición. Y concluyo con la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 24, donde menciona aquí, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido, Apolumi, y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Esa es la idea de destruir. Perdición, no de aniquilación. Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5.
Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel a que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Ajena, sí os digo, a ese temed. Este texto bíblico es paralelo al de Mateo que habíamos leído anteriormente. No, es un paralelo de vida que es mencionado aquí en Lucas y donde menciona Mateo 10:28, donde se menciona el alma y el cuerpo. Mateo capítulo 13, versículo 40 y 42. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tomen nota de esta descripción acerca del destino de los malos. Horno de fuego, lloro y crujir de dientes. Mateo capítulo 13, versículo 49 y 50. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lloro habla de un lamento y una profunda tristeza. Y cuando nos menciona el crujir de dientes, nos habla acerca del odio, de la furia y de la ira incontrolable de aquellas personas que se encontrarán en ese lugar. Habrán dos tipos de actitudes: personas que llorarán y se lamentarán y tendrán una tristeza perpetua por su condición y por el destino eterno en que estarán. Y otras personas que estarán crujiendo los dientes. Y eso significa odio, furia e ira. Según el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54, nos menciona que en este relato Esteban está predicando el evangelio, está predicando a Jesucristo a los judíos. Y llega un momento en que los judíos se enfurecen por su predicación y dicen, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y lo apedrearon, Esteban, lo apedrearon con una ira y odio incontrolable. Eso es un crujir de dientes, ira, furia en sus corazones. Habrá gente en ese lugar y en ese destino eterno donde reclamarán a Dios y dirán, ¿cómo te atreves, Dios, de haberme enviado aquí? Con soberbia, con arrogancia, con orgullo, impenitentes, sin arrepentimiento. Continuarán odiando a Dios, continuarán su ira y su odio, crujiendo los dientes contra su Creador y reclamándoles por haberlos enviado ahí. ¿Cómo te has atrevido de traerme aquí? ¿Cómo te atreves de haberme puesto en este lugar? Habrán dos tipos de actitudes, dos tipos de reacción, dos tipos de personas en ese lugar de destino. Mateo capítulo 8, versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos otra descripción del destino de los que rechazaron a Jesús. Tinieblas de afuera. Mateo capítulo 25, versículo 30. Y al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vemos aquí, el siervo inútil tendrá el mismo destino de los malos. El siervo inútil, porque hay siervos útiles que sirven al Señor de corazón y lo hacen con excelencia, lo hacen bien para Dios y con buenas motivaciones. Y hay siervos inútiles que hacen solamente lo que les dice, siervo inútil soy porque solo he hecho lo que me mandaste hacer. O siervos negligentes que no hacen realmente o no desarrollan la obra de Dios. Tomando nota de eso. Mateo capítulo 24, versículo 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este texto vemos el duro castigo y la compañía de los hipócritas es el destino del siervo malo. Vimos acerca del siervo inútil de Mateo 25:30. Ahora vemos del siervo malo, versículo 51 del capítulo 24 de Mateo. Ahora vamos al versículo 46 del capítulo 25 de Mateo, que dice,
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En este texto, la pregunta es, ¿nos habla de un castigo temporal o un castigo eterno? Creo que la respuesta es clara, lo que se desprende del mismo texto bíblico. El castigo es eterno, sin fin, perpetuo. Eso significa eternidad. Yo no imagino eternidad con cesación, con fin, con no perpetuidad. La eternidad significa perpetuidad, sin fin, por los siglos y los siglos. Ahora vamos a ir a, a la parábola del rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. No voy a leer toda la parábola y no lo vamos a analizar, toda esta parábola, pero quiero decir algo muy importante. Quiero decir que normalmente las parábolas, según tanto el diccionario secular como la Biblia misma nos enseña, son historias reales de comparación de lo conocido a lo desconocido. O sea, Jesús siempre ilustraba sus enseñanzas con parábolas de las cosas que su comunidad conocía, la agricultura, la pesca, ¿no? Conocía, la gente era agricultora, era ganadera, tenía, rodeaba de campos, ¿no? De agricultura, rodeada de muchas cosas cotidianas de su época. Y Jesús ilustraba sus enseñanzas con esas historias reales de su comunidad, ¿no? La parábola del grano de mostaza, algo muy conocido por su sociedad, la parábola del buen sembrador, la del hijo pródigo, todas son historias reales. Una que otra de repente con unos matices un poco exagerados, pero no dejan de ser reales. Y son comparadas con las realidades espirituales. Y eso era lo que Jesús enseñaba, realidades espirituales. Por ejemplo, aunque no era una parábola, era el nuevo nacimiento, ¿no? Le hablaba a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, aunque Nicodemo no entendía y no tenía sentido y no había lógica en su cabeza de entender cómo el hombre siendo viejo va a entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer. Pues no entendía, él pensaba humanamente. Pero lo que transmitía Jesús con sus enseñanzas son realidades espirituales. Estaba hablando de cosas terrenales y no entendía, peor serían las cosas celestiales. Y eso se comprueba con la misma escritura. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 24. Y les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, etcétera, etcétera. Es semejante, se asemeja las realidades o las historias conocidas de los contemporáneos de Cristo con las realidades espirituales que él transmitía por medio de las parábolas. Versículo 31. Otra palabra les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Versículo 33, que menciona, otra palabra les dijo, el reino de los cielos es semejante. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante, semejante, semejante. Sea historia real o sea parábola, el rico y Lázaro no deja de ser real. Sigue siendo real. Así que he visto por ahí interpretaciones descabelladas o sacado de los pelos que no tienen nada que ver con la historia o con la parábola del rico y Lázaro y la enseñanza que Jesús transmite al final de esta historia. El arrepentimiento que tiene que tener la persona de corazón para lograr entrar al reino de los cielos, al paraíso. Vamos a ir ahora a Lucas capítulo 16, versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando ¿en qué? En tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vemos aquí que la conciencia, los sentidos y los sentimientos continúan experimentando impresiones externas. Se continúa experimentando, tanto por los que van a ese lugar de tormentos o como los que van al paraíso. Filipenses capítulo 2 versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Apocalipsis capítulo 5 versículo 3, que menciona a continuación. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Al versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero será la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Cielo, tierra, debajo de la tierra. Toda la creación, aun los que se encuentran debajo de la tierra, doblarán sus rodillas un día ante Jesús y confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos los que habitan en el cielo, los que habitan en la tierra y los que habitan debajo de la tierra, doblarán sus rodillas ante el Señor. Según de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9, en llama de fuego, está hablando acerca de la venida de Cristo, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Vemos en este texto bíblico algunas cosas muy importantes. La exclusión de la presencia del Señor, la pena eterna y el sufrimiento es el destino de quienes no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo ni conocieron a Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 17. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Judas capítulo 1 versículo 13, que es una referencia paralela o parecida a lo que comenta Pedro en esta segunda carta. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La más densa oscuridad de las tinieblas está reservada para los injustos por toda la eternidad, según lo que menciona este texto y el contexto de este texto. La respuesta es sí, la más densa oscuridad está reservada para aquellos, para los injustos. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, traducido infierno al castellano, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ellos se encuentran en ese lugar llamado tártaro, infierno, como lo desees llamar. Ellos están en prisiones de oscuridad. Dios los ha arrojado allí y están siendo reservados, dice la Escritura, para el día del juicio. Si los ángeles que pecaron están siendo reservados en prisiones de oscuridad para el día del juicio, ¿cuánto más los injustos que hemos leído anteriormente, que también les está reservada la más densa oscuridad? La respuesta lo vemos en el mismo contexto en que Pedro está relatando esto. En el versículo 9, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Ellos están siendo reservados también para ser castigados en el día del juicio, dice el texto. La pregunta es, ¿los injustos están siendo reservados para ser castigados en el día del juicio? ¡Claro que sí! Son prisiones de oscuridad, densas tinieblas. Isaías capítulo 24, versículo 21 y 22. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontona los encarcelados en mazmorras, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Vemos aquí en este texto bíblico profético cómo son amontonados tanto los ejércitos de los cielos, que ya se sabe quiénes son,
como los reyes de la tierra, que también se sobreentiende quiénes son amontonados y encarcelados en mazmorras, en prisión, encerrados, y serán castigados después de muchos días. En el día del juicio se dictará la sentencia. Lucas capítulo 8, versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. En este contexto vemos que los demonios están que le ruegan a Jesús para no ser expulsados del endemoniado Gadaredo, ¿no? Y ellos ruegan que no los mande al abismo. O sea, vemos que aquí, y hay una pregunta que se desprende del texto, ¿los demonios son seres espirituales? Claro que sí, son seres espirituales. ¿Los demonios conocen la realidad del abismo, según lo que menciona el texto? Claro que sí, los demonios conocen el abismo y conocen esa realidad que para ellos era perturbador, era de espanto ese lugar, el abismo. Por eso le rogaban, no nos mandes al abismo. Y Mateo capítulo 8, versículo 29 es un texto paralelo de Lucas que hemos leído anteriormente, que también se relata el mismo acontecimiento, pero con otro enfoque. Y dice, y clamaron diciendo estos demonios, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Vemos acá que los demonios son conscientes del futuro tormento que les espera en el abismo. ¿No? Claro que sí. Ellos son conscientes de ese futuro tormento porque ellos le dicen, Jesús, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Seres espirituales que son conscientes que hay un abismo y que ellos un día estarán allí y serán atormentados. Mateo capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este es el juicio delante del Señor, ¿no? Y les dice, ustedes apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. La pregunta es, ¿Dios ha preparado un lugar para el diablo y sus ángeles? ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Qué dice la Biblia? Sí, Dios ha preparado un lugar para el diablo y sus ángeles. Y ese lugar que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles es el destino de estos malditos. Es un mismo destino, hay un destino y un lugar de castigo eterno y común para el diablo, sus ángeles, los demonios y los hombres malos, los malditos que son mencionados aquí en Mateo 25, 41. Es un destino en común. Y esto se respalda con Apocalipsis 19, 20 también. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y vemos aquí también el mismo destino, un lugar, un destino de castigo eterno y común. El diablo, los ángeles, los demonios y los hombres malos y perversos, los malditos, del capítulo 25, versículo 41 de Mateo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vemos aquí otra descripción de ese lugar, el lago de fuego y azufre, que es un destino y lugar de castigo eterno y común, como lo hemos dicho anteriormente, que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles, y será el mismo lugar de aquellos malditos, de aquellos impenitentes. Pero hay algo muy interesante en este texto que menciona. ¿Dónde estaba la bestia y el falso profeta que menciona este versículo 10? ¿Dónde estaba? En el lago de fuego y azufre. Claro que sí. ¿Hace cuánto tiempo ellos se encontraban en ese lugar, ambos? ¿Hace cuánto tiempo se encontraban? Bueno, según lo que menciona la cronología, porque la bestia y el falso profeta fueron lanzados ahí, y eso está en el capítulo 19, versículo 20, y ahora estamos leyendo el capítulo 20, versículo 10. Bueno, un poco más de 1000 años, han transcurrido 1000 años, y un poco más, por lo menos.
lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces vemos aquí algo muy interesante, que ellos no fueron aniquilados, ni la bestia ni el falso profeta fueron aniquilados cuando fueron lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Los que sostienen el aniquilacionismo prácticamente aquí, este texto es contundente, clarísimo. ¿Dónde estaban ellos? En el lago de fuego y azufre. Ellos no fueron aniquilados porque después de más de 1000 años, vemos aquí que el diablo fue también lanzado a ese lago de fuego y azufre donde estaban hace más de 1000 años, o más que 1000 años, la bestia y el falso profeta. Ellos fueron ambos destruidos al instante en que fueron lanzados vivos al lago de fuego y azufre. No, no fueron destruidos al instante. No fueron aniquilados y consumidos al instante. Ellos continuaron siendo atormentados por los siglos de los siglos y lo seguirán siendo. Y el texto menciona serán atormentados. Una indicación más de que ellos están ahí. La bestia, el falso profeta y el diablo serán en plural, no en singular. Plural, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego y azufre es un destino, y es el mismo destino y el lugar de castigo eterno y común, tanto del diablo, del falso profeta, de la bestia, de los ángeles, de los demonios, y también de los que no se hayan inscritos en el lago, en el libro de la vida. Todos amontonados para ser castigados. Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 y 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Qué claro nos muestra el texto bíblico. Atormentados con fuego y azufre, día y noche, sin reposo, continuamente, por los siglos de los siglos. ¿Quiénes? Quienes siguen a la bestia. Más claro que el agua, no hay edad. Y vemos un comentario de Cesareo de Arles, que es un padre de la iglesia, que menciona acerca de este texto bíblico. Cuán grande temblor, niebla y oscuridad caerán sobre esas almas tibias, descuidadas y odiosas. Luego, para no sufrir este tormento del alma, cuando todavía hay lugar para cambiar de vida y para buscar la voluntad de Dios como siervos buenos y útiles. Lo decía Cesareo de Arles. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El lago de fuego que arde con azufre es la muerte segunda, nos menciona el texto. Es la separación definitiva, total, de la bondad de Dios, excluidos de su presencia, excluidos de todo lo bueno que Dios es y que muestra en sus atributos hoy con nosotros la humanidad. Eso es la muerte. Infierno. Vamos a ir a una nota de Jerónimo de Estridón, un padre de la iglesia también. Voy a ir a algunos porque realmente hay muchísimas citas de los padres de la iglesia. He seleccionado solamente 2 o 3 tal vez, pero que el tiempo nos faltara. Voy a ir a Jerónimo de Estridón, que dice acerca del infierno, que es Genón. Con este nombre son designados los futuros suplicios y las penas eternas de los pecadores. Otra cita, ahora Crisóstomo. ¿Por qué te parecen ofensivas estas palabras? ¿Piensas que si no hablas del infierno sus llamas se apagarán? ¿O piensas que si hablas de ellas arderán más?
Hables de ellas o no, las llamas hierven. Hablemos, por tanto, del infierno para que no caigas en él, lo dice Crisóstomo. Ahora voy a ir a otra cita, acerca de Policarpo de Esmirna, que fue discípulo directo del apóstol Juan. Y esta cita lo saco de Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, de la página 228. Cuando él estaba siendo condenado a muerte, estaba siendo condenado para ser quemado en la hoguera, dice la historia, él no quiso renegar de su fe. Por más que se le ofreció, reniega de tu fe, mira tu edad, considera tu edad, tienes más de 80 años, 80 y tantos años, ¿no? Y se te dará libertad, se te perdonará de la condena, le decía el soldado. Pero él dijo unas palabras hermosas, entre las cuales dijo esto: tú me amenazas con fuego, ¿no? Porque él sabía que iba a ser quemado en la hoguera. Tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y del castigo eterno que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. Él no renegó de su fe. Él mantuvo su fe en Cristo Jesús hasta el último suspiro de su vida, siendo quemado en la hoguera y entendiendo que a pesar de que este fuego será solamente unos minutos y se apagará, pero estas personas que no se arrepienten no saben lo que les espera acerca de un fuego que nunca se apaga, que será eterno. Él era consciente de eso y nos dejó esta escritura, este relato. Hay muchas citas acerca del castigo eterno, del fuego eterno, etcétera, y eso también lo vamos a hallar en la epístola de Bernabé, que fue escrito aproximadamente entre el 70 y el 130 después de Cristo. Innumerables citas en esa epístola y muchas otras citas de los padres de la iglesia. Ahora quiero ir a la última parte de esta enseñanza, que es la relación que tiene el infierno con el evangelio. La doctrina del infierno es fundamental en la predicación del evangelio. ¿Por qué? Por varias razones que voy a enumerar. Número uno, destaca la gravedad del pecado. El infierno revela cuán terrible es el pecado ante un Dios eterno y santo. No es un castigo arbitrario, es recibir la justa retribución de un castigo eterno porque hemos pecado y hemos ofendido ante un Dios eterno y santo y merecemos, por equivalencia, el mismo castigo eterno y santo de Dios. Dios es justo, sí. Dios es santo, sí. Dios es ira y fuego consumidor. Las personas que estarán ahí experimentarán ese atributo de Dios en su plena manifestación. La ira de Dios está sobre él, como dice Juan 3:36. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Punto número 2. Revela la justicia y santidad de Dios. El infierno muestra que Dios no pasa por alto el pecado, sino que lo juzga con perfecta justicia. Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Y la humanidad es culpable delante de Dios. Por eso necesitamos el Evangelio, por eso necesitamos un Salvador. Por eso el amor de Dios se ha mostrado para con nosotros en que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros los pecadores. Gloria a Dios por ello. Punto número 3. Equilibra el mensaje del amor de Dios con su justicia. Un evangelio que solo habla del amor de Dios, pero omite su juicio, es un evangelio incompleto. El verdadero evangelio tiene que hablar del amor de Dios, pero también del juicio de Dios que les espera a los que rechazan y desprecian el amor de Dios. Punto número 4. Resalta la misericordia de Dios en la salvación. El infierno hace que el evangelio sea verdaderamente buenas noticias. Claro que sí, ese es el evangelio, buenas noticias. Porque Cristo nos libra de la condenación eterna, de las malas noticias. Decía hace un momento este texto, ¿no? Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Punto número 5. Fue parte central de la predicación de Jesús y los apóstoles. Y eso lo hallamos en la Biblia, en las Escrituras Sagradas. No podemos omitirlas. Jesús habló más del infierno que del cielo. Está totalmente corroborado. Vayan a una concordancia bíblica y hallarán que Jesús habla más del infierno que del cielo, usando términos como fuego eterno, lloro y crujir de dientes, tinieblas de afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Punto número 6. Hace urgente el llamado al arrepentimiento. El infierno es fundamental en la predicación del Evangelio porque hace urgente el llamado al arrepentimiento. Jesús mismo advirtió sobre el infierno para motivar al arrepentimiento. Predicar sobre el infierno no es para asustar, sino para ¿qué? Para confrontar al pecador con su necesidad de salvación. 2, para mostrar la urgencia de creer en Cristo. 3, para glorificar a Dios, que es tanto amoroso como justo. Ahora, si se omite esta doctrina del infierno, el Evangelio pierde su poder de convicción y su contraste entre la condenación y la salvación. Si hablamos de buenas noticias, necesitamos hablar de malas noticias. Es un Evangelio completo. Ahora las conclusiones finales. Después de todo este estudio que hemos desarrollado, enumerado en 5 puntos principales. Primer punto. Dios es glorificado en todos sus atributos cuando son debidamente reconocidos, representados y aplicados en toda su creación. Ojo con eso. Número 2. El contexto general de la Biblia nos muestra una clara distinción del ser del hombre. Hombre exterior, cuerpo, carne, y hombre interior, alma, espíritu, corazón, mente, etc. Contexto general, no una sola parte. Apoyémonos en todo el consejo de Dios. Punto número 3. La palabra infierno, aunque no esté en el original griego, es en latín, que ya lo expliqué anteriormente. Para traducir de alguna manera la palabra en griego y sus equivalentes en hebreo también, como Seol, Hades, Tártaro, Gena, sepulcro, abismo, etcétera, 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 condensa todas las expresiones bíblicas que tratan del destino o lugar de los malos. El diablo, los ángeles, los demonios y los malos. Hemos visto con todos los textos mostrados y muchos más que hay, más de 100 textos que no he mostrado y que a continuación en este estudio, porque nos tardaríamos horas y horas, pero suficientes con los que mostré para traer convicción, para traer decisión y aceptación, no de mis ideas, sino de lo que la Biblia enseña en su total claridad y contexto. Entonces, la palabra infierno condensa todas las expresiones bíblicas que tratan del destino o lugar de los malos. Mazmorras, tinieblas, sombra de muerte, oscuridad, lóbrega, lugar sin orden, el lugar del rey de los espantos, el lugar preparado para el diablo y sus ángeles, lugar de tormentos, lugar de sufrimiento, lugar de los hipócritas, lugar de castigo, lugar de encierro, lugar donde reposa la ira de Dios, lugar del lloro y crujir de dientes, lugares profundos, densas tinieblas, moradas del impío, hoyo profundo, tierra del olvido, oscuridad de las tinieblas, prisiones eternas, prisiones de oscuridad, densa oscuridad, baja oscuridad, eterna perdición, castigo eterno, abismo, donde el gusano de ellos no muere, infierno de fuego, fuego eterno, donde el fuego nunca se apaga, donde el fuego que no puede ser apagado, hervor de fuego, atormentados día y noche por los siglos de los siglos, no tienen reposo de día ni de noche, condenación del infierno, Abadón, exclusión de la presencia del Señor, el lago de fuego y azufre, la muerte segunda, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la descripción acerca del infierno. Punto número 4. El infierno no es una ficción ni cuento fantasioso. Es una realidad. Es una realidad. Es una enseñanza totalmente consistente con el contexto general de la Biblia. Punto número 5.
La realidad del infierno es una enseñanza creída a lo largo de la historia de la iglesia. Desde el siglo I, desde la Biblia, siglo I, padres apostólicos, padres de la iglesia, siglo II, siglo III, siglo V, siglo X, siglo XV, siglo XX, siglo XXI. Una fe continua, sin interrupción. Nuestra fe es histórica, tiene historia, y no apareció hace 100 años, ni 150, ni 200 años. Punto número 6. En resumen, la muerte física es la separación del alma, espíritu del cuerpo. Las almas de los justos van al cielo y las almas de los impenitentes esperan en el infierno en su estado intermedio, claro que sí. ¿Qué esperan ahí? La resurrección de sus cuerpos para presentarse ante el juicio final y ser juzgados para condenación, donde su destino final será el ser arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora, este es el infierno en su estado final y completo. Y serán arrojados allí con todo su ser, cuerpo y alma, donde sufrirán la separación definitiva de la presencia bondadosa de Dios y serán atormentados por toda la eternidad, con niveles y grados de castigo, claro que sí, de acuerdo al veredicto de la juez. Punto número 7 y último. La doctrina del infierno, que son malas noticias, es fundamental en la predicación del Evangelio, que son buenas noticias, mostrando que la urgencia de creer en Cristo. Las almas se están yendo a ese lugar y necesitamos hablar de Jesús. Necesitamos presentar el Evangelio de Cristo para que se salven de la condenación eterna y de ese lugar terrible al cual ya hemos descrito. A Dios sea la gloria.